Muy buenas noches a todas las personas que nos ven, al menos en estas coordenadas, ¿verdad?, del mapa, desde Chile. Jorge Felipe Albornoz Barrientos, agradeciendo desde ya la invitación que nos cursan desde el instituto y cómo eso nos permite, ¿verdad?, en esta etapa complicada poder compartir algunas ideas que consideramos relevantes de considerar, al menos en el marco de aquellos grupos de personas que se interesan en dialogar y reflexionar respecto de algunos asuntos de relevancia pública que tienen que ver, por ejemplo, con políticas públicas o leyes o normativas directamente que atentan muchas veces en contra de los derechos de muchas personas y que además generan un montón de efectos en términos sociales. Como decía, mi nombre es Jorge Felipe Albornoz Barrientos. Esta es una investigación que estamos trabajando con Fernanda Lorido Aravena, bioquímica de profesión, que además es doctora en ciencias, con mención en química celular y molecular, y además con Ignacio Ramírez, quien hoy en día está cursando el quinto año de bioquímica en la Universidad Andrés Bello. Agradecerles porque sin sus comentarios y sin su mirada crítica desde el punto de vista de las ciencias duras, es muy complicado para una persona que se dedica al ámbito jurídico comprender este tipo de problemáticas. Como dice la presentación, el nombre de esta ponencia es Prohibición de la cannabis como ejercicio ilegítimo del derecho a castigar, ¿verdad?, del jus poniendi del Estado. Y en específico, además, nosotros vamos a exponer el día de hoy una línea investigativa que nos interesa desarrollar y además la propuesta, el diseño de investigación de un punto en específico que tiene que ver con eh, perspectivas de desarrollo sobre argumentos científicos para criminalizar la marihuana. Y dentro del ámbito de los argumentos científicos para o que legitiman de alguna manera que los estados criminalicen la utilización de marihuana o la generación o reproducción o transporte de marihuana o cannabis, es que vamos a ver, por ejemplo, un diseño de la investigación en el cual nosotros buscamos rastrear algunos errores de base en los estudios científicos en relación con la calidad de la sustancia de la que se habla cuando se habla de la cannabis, ¿verdad? En adelante me voy a referir indistintamente a cannabis y marihuana. Probablemente a lo largo de la ponencia hablemos sobre algunos puntos en este sentido. Entonces, recapitulando, la presentación que vamos a realizar el día de hoy, la noche de hoy, eh, va a basar sobre una línea investigativa relacionada con los argumentos a favor y en contra sobre la criminalización de marihuana por parte de los estados. Dentro de eso, de esa línea investigativa, vamos a presentar el diseño de investigación de una pesquisa en la cual buscamos identificar si es que es efectivo que cuando las personas hablan, en primer lugar, de cannabis o de la marihuana, ¿verdad?, o cuando hablan de los daños o virtudes que genera la marihuana, se están refiriendo precisamente a marihuana. La justificación de esta investigación o finalmente lo que nos motivó a llevarla a cabo, agradezco de nuevo a Ignacio con quien la comenzamos hace algunos años y también a Fernanda quien desde hace un tiempo nos está ayudando, sobre todo con el análisis de ciencia más dura, eh, es que es un asunto que al menos para mí en mi círculo, yo soy profesor de debate, dentro de ese contexto me ha tocado participar en algunos torneos y ya el año 2013 en la ciudad de Irapuato, en el estado de Guanajuato, en México, tuvimos que discutir, por ejemplo, una tesis respecto de la guerra contra las drogas y si ésta había o no fracasado. Y desde ese entonces, preparando con el equipo con el cual estamos participando allá, me empecé a dar cuenta de que había una serie de investigaciones científicas que explicaban a la larga que, por ejemplo, la guerra contra las drogas tiende a generar una serie de perjuicios sociales que son mucho más perjudiciales que el consumo de estas sustancias, ¿verdad? Y dentro de ese contexto tengo particular interés en el ámbito de la marihuana, ¿verdad? Soy bien cercano al activismo pro legalización de la marihuana porque creo que no hay argumentos científicos y mientras más lo estudio, más lo creo, para efectos de legitimar por parte del jusponiente y del Estado la sanción a una persona que, por ejemplo, quiera consumir marihuana. En ese contexto, entonces, es que para entender de qué hablamos, vamos a hacer muy breves referencias específicas, ¿verdad? Porque lo que nos interesa, como decía el día de hoy, es el método científico en cuanto tal. Nuestras reflexiones van a ser principalmente metodológicas y no busca ser un gran conglomerado de información ni sobre la regulación en Chile ni sobre sectores o regulaciones en específico.
En ese contexto, señalar que la marihuana es una planta, ¿verdad? Parte del reino vegetal y que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo para utilización alimenticia, religiosa, elaboración de vestimenta, medicinas y por parte además recreativa. Algunos textos sostienen que precisamente cannabis significa lona en griego, porque desde la antigua Grecia que al menos hay registro de su utilización. Los textos más aventurados plantean que hay evidencia de cerca de 10.000 años antes de Cristo de la utilización de marihuana. Hay otros textos que son más reconocidos y más formales, donde plantean que desde hace 4.500 años aproximadamente ya existía abundante evidencia de la utilización de marihuana en términos como sustancia psicotrópica, ¿verdad? Y que incluso en términos medicinales habían emperadores en la antigua China que se preocupaban o que consumían permanentemente cannabis y la utilizaban de manera terapéutica. En ese contexto, señalar que lo que hoy en día es algo que se consume, ¿verdad? Que lo que consumimos las personas en el año 2020, creo que estamos en el año 2020, un año bastante sorprendente, no es necesariamente la misma marihuana que se comienza a utilizar por la humanidad y de la cual existe registro, toda vez que la selección artificial, es decir, el ser humano identificando lo que hoy día se conocen como cepas, que atiende a distintas mezclas con distintos porcentajes de cannabinoides, hace que se hayan ido seleccionando algunas, logrando ciertas sustancias más potentes que otras. Esto es relevante y se utiliza permanentemente en la discusión pública cuando se quiere sostener que la marihuana es dañina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mucho más THC. De ahí el salto lógico a hablar de alta cantidad de THC y daño es lo que nosotros luego de esta ponencia vamos a estar más capacitados para discutir. Dos principales endocannabinoides, ¿verdad? Sustancias que generan efecto en el cuerpo, en el cerebro, principalmente, al menos las que se buscan en términos de recreación y utilización terapéutica. Los dos más conocidos son el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, THC y CBD respectivamente. La cantidad de utilización de la marihuana en el mundo bordea los 200 millones de personas, ¿verdad? No es algo que se haya limitado. En general, los estados utilizan tres o podríamos clasificar de alguna manera en tres grandes formas la manera en la cual los estados tratan esta utilización de la cannabis. Hay algunos que son prohibicionistas, ¿verdad? Prohíben todo tipo de utilización de la cannabis y son los más extremos. Hay otros que son muy liberales en ese sentido, incluso que dejan su regulación en gran sentido, en gran parte al mercado, toda vez que confían en que el mercado y el propio consumidor va a tener las herramientas para efectos de poder ir determinando si es que la sustancia es adecuada o no para su vida. Y en medio, ¿verdad?, se encuentra todo el grueso de regulaciones en las cuales lo que se hace es utilizar distintas estrategias en las cuales se entrega o se permite la utilización de marihuana mediante una serie de cortapisas, una serie de herramientas que buscan limitarla y restringir su uso a ciertos contextos en específico. Y también incluso hay otros casos, ¿verdad?, en el cual el Estado provee directamente la marihuana y con eso veremos luego que se encarga de refutar desde de entrada una serie de argumentos en contra de la permisión de la marihuana. Basta señalar también que su utilización ha ido en aumento cada vez más a nivel mundial. Hoy en día en Chile somos parte de los primeros consumidores, según algunos estudios, incluso los primeros consumidores, sobre todo en el área de adolescencia en Chile, ¿verdad? Eso ya a mi juicio nos da algunas luces de que el actual sistema de represión del consumo de marihuana y sus distintas formas de tratamiento no está siendo necesariamente efectivo. Respecto de la regulación jurídica de la cannabis en Chile, mencionar que la ley 20.000 de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, ¿verdad? La ley 20.000 de drogas señala que el que careciendo de la debida autorización siembre, plante, cultive o coseche especies del género marihuana, de cannabis, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, a menos de que justifique, ¿verdad?, que se trata de un uso personal, que es para él, que es además exclusivo, que no lo va a compartir, ¿verdad?, y que es próximo en el tiempo. Y en ese caso no es que se permita, sino que se generan otras sanciones que derivan en multas, ¿verdad?
cuando hablamos de presidio menor en su grado máximo y presidio mayor en su grado mínimo, hablamos de una pena que va desde 3 años y un día finalmente a 10 años, ¿verdad? Es decir, la persona que manipule marihuana, ¿verdad? Que tenga algunas plantas va, salvo que pueda demostrar que es para su uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, puede verse privada de la libertad de 3 años y un día a 5 años, ¿verdad? Por su parte, la misma normativa señala que si las personas consumieren, ¿verdad? Porque si se fijan en la parte anterior, no se sanciona el consumo, sino que se sanciona, ¿verdad? La producción finalmente. Lo que a muchas personas les llama bastante la atención por lo demás. Y luego, entonces, se sanciona con multa a aquella persona que pueda demostrar que es para él, próximo en el tiempo, etcétera, etcétera, o que consuma en la vía pública, ¿verdad? O que consuma de manera privada pero concertada con otros, ¿verdad? Que también se genera una serie de figuras jurídicamente que son interesantes y también complejas de analizar en la sociedad. Además de las multas, ¿verdad? Se puede sancionar con programas de prevención, de rehabilitación o u otros tratamientos. Eso en el ámbito legal, la regulación de la cannabis en Chile, en el ámbito constitucional o de derechos fundamentales en general. En opinión de este profesor, esta es una regulación que atenta directamente en contra de una serie de derechos, como por ejemplo el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, la libertad de culto en muchos casos, ¿verdad? El derecho a la salud, a la integridad física y psíquica, etcétera. Y por eso es que considero que es muy relevante entender si existe una vulneración de todos estos derechos. Entonces, ¿cuál es la justificación teórica que permite que un Estado liberal, ¿verdad?, en el cual está comprometido a respetar mis prerrogativas personales derivadas de la legislación y la normativa jurídica en general, y además a sancionarme solo en ciertos casos, principio de subsidiariedad, ¿verdad?, y principio de última ratio? Ya parecería extraño que pudiese sancionar a este nivel vulnerando toda esta serie de derechos, ¿verdad? Y por eso es muy relevante entender por qué. ¿Qué es lo que justifica que el Estado sancione de esta manera? ¿Verdad? Y dentro de todas las justificaciones que existen, siempre se recurre a la justificación científica, sin perjuicio. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la historia legislativa, vemos que cuando se habla de la investigación científica, en realidad se dice, hay un estudio, cito el estudio, que dice esto. Y digo en un par de frases una serie de conclusiones bienaventuradas de lo que decía realmente el estudio en algunos casos, o incluso cuando uno analiza la metodología de estos estudios se da cuenta de que las conclusiones a las cuales arriban algunos autores también son bienaventuradas, por decirlo menos, en el sentido de cuestionar la lógica, ¿verdad?, las inferencias válidas que permiten concluir en función de los datos identificados aquellos resultados que los estudios narran, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros diseñamos esta línea argumentativa o esta línea investigativa completa, lo que buscamos es finalmente identificar las principales justificaciones a favor y en contra, ¿verdad? Justificar la autorización o las justificaciones de la prohibición, y en función de eso realizar un análisis, y dentro de esos análisis uno de los argumentos es la recurrencia permanente a la argumentación científica, ¿verdad? Así que eso hace relevante que luego nosotros estudiemos y entendamos en qué consisten estas investigaciones científicas. Por ejemplo, acá tengo un libro, que es un libro editado por la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia del año 2015, que se utiliza, ¿verdad?, y que resume una serie de argumentos relacionados con esto. De más está decir que otro de los derechos que se vulneran a mi juicio es precisamente la igualdad, toda vez que socialmente es bastante discriminada una persona que utiliza la marihuana en su vida diaria, y eso además tiene un sustento legislativo detrás. De hecho, cuando uno estudia estas cosas se empieza a dar cuenta de que uno de los criterios para decir, por ejemplo, que la marihuana es perjudicial tiene que ver con que las personas tienen discusiones, por ejemplo, con su familia. Pero también en muchos casos cuando uno analiza esto y lo lee más en detalle se da cuenta que muchas veces esas discusiones con la familia en realidad provienen de que una persona está realizando una conducta proscrita por ley. Por tanto, no es que la ley sea baladí en ese contexto, ¿verdad?, sino que pareciera ser que la ley
genera un marco de discriminación para efectos que se trate distinto a una serie de personas, y esto llegando a bastantes límites en una serie de contextos. Y entonces lo que queremos hacer eso es analizarlo científicamente y luego valorarlo a la luz de los derechos humanos. Y para comenzar con ese análisis científico, como decíamos, en la segunda parte de esta presentación, de esta ponencia, vamos a explicar un análisis que estamos diseñando en el cual queremos analizar o revisar las metodologías de estudio sobre los efectos de la cannabis. Pero analizar la metodología de estudio, ¿en qué sentido? En el sentido de analizar la sustancia de la cual se habla, porque pareciera ser que cuando las personas hablan en general de cannabis, en el imaginario colectivo, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, oye, pero en el ámbito científico no deberíamos estar recurriendo al imaginario colectivo, pero resulta que parte importante de estas investigaciones se basa en gran medida en el imaginario colectivo, tanto para valorar la situación como también para describir luego los efectos de la marihuana, por ejemplo, tal como vamos a decir a continuación. Entonces, nuestra hipótesis principal en esta investigación se basa en plantear que es muy improbable que en el imaginario colectivo las personas que sostengan que consumen marihuana efectivamente sepan qué es aquella sustancia que están consumiendo. Entre otras causas, ¿verdad? Porque la prohibición hace que la marihuana se adquiera principalmente mediante un mercado negro. Recordemos que los porcentajes son altísimos y que en Chile somos de los principales consumidores, ¿verdad? A pesar de que la regulación es bastante drástica, como ustedes ven, en un aumento generalizado, ¿verdad? Permanente, desde hace mucho tiempo viene aumentando, y es decir, como decíamos anteriormente, tampoco es tan eficiente, pero sí genera que esta prohibición impida la comercialización, ¿verdad? Según las reglas del mercado, incluso, que son la estructura que a nosotros nos rige, de una sustancia en la cual el consumidor pueda en primer lugar conocerla y en segundo lugar decidir sobre ella. Porque como el mercado negro deja la producción, o mejor dicho, la prohibición deja la producción y comercialización en base o en manos del mercado negro, el mercado negro, sabemos, ¿verdad?, no tiene ningún tipo de normativa, no tiene ningún tipo de protocolo para efectos de elaborar la sustancia y mantener su pureza, y por tanto sabemos que muy probablemente esta sustancia esté alterada, reproducida, ampliada, etcétera. Incluso muchas formas de transporte generan una serie de deterioros en esta sustancia. Dicho eso, entonces, ¿verdad?, bastaría mencionar un caso que en Chile, de algo que en Chile se conoce como creepy, que hay mucha gente que sostiene fumar marihuana y sostiene fumar marihuana que se llama creepy. Resulta que mediante muchos cuestionarios que hemos realizado, es prácticamente imposible en una sala donde hay 40 personas que hayan al menos un 40% de esa sala de 40 personas que tenga al menos una opinión común respecto de qué es el creepy. Pero todos creen que es marihuana, pero nadie sabe qué es el creepy, pero todos compran creepy, pero atribuyen o creen que el creepy es marihuana. Y cuando uno analiza, ¿verdad?, o cuando uno investiga sobre la evolución de ese concepto, se da cuenta que en realidad ese concepto al parecer surge en un contexto en el cual, por ejemplo, en el ámbito del Caribe, en Colombia, se producía marihuana naturalmente porque el clima así lo permitía, ¿verdad? Un tipo de marihuana automática que no necesita un cambio de fotoperiodo para efectos de florecer, porque un detalle importante tiene que ver con que las sustancias principales o que más se buscan mediante el narcotráfico no es toda la planta, porque si bien toda la planta tiene cannabinoides, la mayoría se concentra en las flores, que es lo que al menos en Chile se conoce como cogollo, ¿verdad? Y entonces es muy importante eso para efectos del cultivo, porque lo que se busca es generar flores. En ese sentido, ¿verdad? Respecto de estas personas que dicen que consumen marihuana cuando en realidad consumen creepy, lo que no entienden es que este es un concepto que evolucionó en lugares como Colombia, donde algunas personas descubrieron que podían generar o cultivar marihuana mediante la tecnología indoor, que tiene que ver con armar una especie de armario donde puedan, con luces artificiales y distintos nutrientes artificiales, producirla. De ahí entonces que surgió este tipo nuevo de marihuana que denominaron kriptonita. ¿Y qué pasa? Que el discurso de kriptonita, que luego deriva en creepy, es un discurso que va más allá de la planta, digamos, y va más rápido. Incluso hay una serie de canciones que en su momento generaron la popularización del creepy mediante la atribución de
efectos determinados en fiestas y etcétera. Y en función de eso entonces es que mucha gente quería comprar creepy, pero no conocía el creepy, por tanto termina consumiendo algo que cree que tiene alguna relación con la marihuana, pero en realidad nadie sabe qué es lo que se produce y qué es lo que se vende. ¿Cuál es el problema con eso? Que al momento de analizar los estudios científicos y la metodología de estos para efectos de identificar cuáles son los daños de la marihuana, tenemos dos grandes estructuras de marco procedimental. La primera tiene que ver con entrevistas y análisis. La segunda tiene que ver con experimentación en modelos animales, ¿verdad? Respecto de la experimentación de modelos animales hay bastante que decir. En primer lugar porque los propios modelos no son del todo idénticos a las personas, por tanto los efectos que se midan en ellos no necesariamente son los mismos. Además, la forma en la cual se suministra generalmente es distinta porque se inyectan los cannabinoides específicos en grandes cantidades, ¿verdad? Muchas veces multiplicando por 4 o por 5 lo que una persona podría consumir en un día. Y además por una vía distinta a las habituales que se utilizan, de hecho cada vez más sofisticadas para efectos de consumir marihuana sin necesidad de pasar por una serie de daños relacionados con la combustión, digamos. Y la misma ciencia reconoce esto y reconoce que estos modelos animales no siempre son igual de representativos. Por lo demás hay ciertas cosas ya un poquito tétricas que los científicos más duros entienden más que uno, que tienen que ver con que, por ejemplo, a eso, en varias experimentaciones se evalúan dos ratoncitos, ¿verdad?, donde están uno al lado de otro, y entonces se les deja ahí para observar ciertas cosas, y se dan cuenta de que después de estar inyectados con una serie de mecanismos, ¿verdad?, de estar separados del grupo, de estar en una jaulita, ¿verdad?, más bien solo, claro, eventualmente algunos de ellos generan adicción, pero incluso esa adicción, muchas veces los estudios científicos también señalan que es menos del 10% o el 11%, ¿verdad? Es decir, incluso ahí pareciera extraño que se generalizara hasta a este punto y a este nivel de prohibición, que recordemos, no es solamente la prohibición, no es que yo me quiera fumar un pito y no me dejan, es que si yo me quiero fumar un pito y no me dejan, yo me lo voy a fumar probablemente igual, por tanto va a existir todo un mercado negro que va a funcionar con altos estándares de precio, que permite un alto margen de ganancia, que hace que en el margen de la marginalidad, valga la redundancia, se puedan comprar una serie de armamento y haya peleas de pandilla y todo lo que nosotros sabemos que pasa y que está ampliamente estudiado en el ámbito antropológico, sociológico, etcétera, ¿verdad? Y entonces estos estudios que nos permiten analizar los daños, como decíamos, se basaban, yo les comentaba, en dos grandes modelos, uno modelo animal y otro que tiene que ver con análisis de entrevistas y fichas clínicas. ¿Qué pasa con eso? Que cuando nosotros llegamos, como les decía, a un lugar donde hay 40 personas, ¿verdad? Y yo este experimento lo hago todo el tiempo, lo he hecho en tanto en cuestionario como en mis cursos, y cuando uno pregunta, perfecto, ¿quién acá fuma marihuana? Perfecto, ya la mitad del curso, o el 15% del curso, no, muy poquito, quise decir el 45% del curso, poquito menos de la mitad, yo fumo marihuana, profesor, perfecto. ¿Están todos seguros que fuman marihuana? Sí, profesor, estamos todos seguros, ya, perfecto, todos fuman marihuana. Pregunta, ¿quiénes acá son capaces de reconocer una marihuana natural en caso de que la vean? ¿Quiénes acá? Y entonces como que se empiezan a mirar y como que en realidad igual y ya un poquito menos, ¿verdad? Ya si antes eran 18 personas, ahora ya quedan 10. Después cuando uno les pregunta, oye, ¿y ustedes, quiénes de ustedes tienen un proveedor único? De tal forma que sepan que es una persona confiable que les vende esa sustancia. Y ahí como que igual se miran y ya quedan 5. De esos 5, luego les pregunto, oye, ¿y ustedes que tienen un proveedor único, verdad? ¿Quiénes de ustedes ven la planta o saben cómo se cultiva esa planta o saben qué tipo de fertilizantes son utilizados en esa planta? Y la verdad es que ahí en general quedan 2 o 3 que son los que cultivan, ¿verdad? Y entonces, si uno hace un experimento como ese, luego esto es parte de esta experimentación y de esta presentación, tiene que ver con invitar a todas las personas que quieran trabajar en esta línea de investigación, tanto en Chile como en el extranjero, porque lo ideal es levantar estas argumentaciones para legitimar la criminalización de la marihuana, ojalá a nivel internacional y tener más o menos un estándar, porque no vaya a ser cosa, ¿verdad?, que luego ese estándar nos permite identificar que hayan otros intereses de por medio, pero no lo estoy afirmando, al menos no todavía en la medida de que no hay evidencia científica que lo respalde. Entonces, ¿verdad?, cuando nosotros vemos
esas cosas y luego entendemos que estos experimentos que narran, ¿verdad?, los efectos de la marihuana, se los preguntan a personas. Independientemente de las críticas que merezca o no merezca el análisis cualitativo como fuente de investigación científica, cuando es una entrevista a una persona que nosotros sabemos que es bien improbable que conozca la calidad de la sustancia, pareciera ser que el levantamiento de esa información está complejo, por lo menos. Luego, cuando vemos que los mismos textos reconocen, además, la mayoría de las investigaciones científicas reconocen que las personas que declaran consumir marihuana, además, permanentemente consumen una serie de otras drogas, tanto lícitas como ilícitas, entonces nuevamente uno tiende a discutir o consultar respecto de la validez, ¿verdad?, luego de la prohibición general. Hay otros estudios que, por ejemplo, y esto me llamó bastante la atención porque en el libro que les mostraba y en varios otros, se citan bastante esos mismos estudios, en los cuales se trabajó con gemelos, ¿verdad? Se trabaja con gemelos, de tal forma que si hay dos gemelos y uno no consume marihuana y el otro sí consume marihuana, es probable pensar que ahí se puedan evidenciar en mayor medida y en mejor manera los efectos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con eso? En primer lugar, que para decidir o analizar correctamente o de manera completamente válida los efectos prolongados, tendríamos que hacer un análisis longitudinal, perdón, un análisis que lo siga, ¿verdad?, a la persona desde que comenzó a consumir marihuana hasta que dejó de consumir marihuana, comparando además sus hábitos con el de su hermano. Yo sé que pareciera minucia científica, pero en el ámbito científico es el método el que permite asegurar o argumentar que nosotros estamos levantando datos válidos. Y si esos datos válidos científicamente luego se aplican en el derecho, pareciera ser relevante que nosotros entendamos esa minucia científica y sepamos qué están diciendo además. Pero en este caso de los gemelos, que les decía que nos llamó la atención, que de todas formas esto se realiza mediante cuestionarios que se hacen por teléfono, ¿verdad? Por tanto, cuando a usted le preguntan y usted dice que usted consume marihuana, la capacidad mediante el teléfono de verificar que efectivamente usted esté consumiendo solamente marihuana y además realmente marihuana es bien escasa. Pero no solo eso, sino que además, por ejemplo, en estos casos de los gemelos, les preguntaban cerca de 30 años después de el tiempo en el cual habían consumido principalmente marihuana, y algunos de ellos, por ejemplo, en ciertas conclusiones que se utilizan bastante en el ámbito científico, decían que sí, en algunos momentos generó un montón de problemas de ansiedad, el síndrome de abstinencia, etcétera, etcétera. Hacía como 10 años. Es decir, que él 10 años después, mediante una entrevista telefónica, recordaba que efectivamente la marihuana generaba eso, ¿verdad? Y entonces en esos momentos es que uno se da cuenta que al menos una evidencia certera de que lo que nosotros decimos que habla, o a lo que decimos que nos referimos cuando hablamos de marihuana en ciencia, en el ámbito científico, estamos trabajando con doctores doctores en ciencias, ¿verdad? Con mención en química molecular y celular y neurociencia. Son personas que entienden lo que están haciendo y por eso han podido guiarnos también en este ámbito. Incluso en esos estudios, cuando se habla de marihuana, no sabemos si estamos hablando de marihuana. Y entonces, de ahí en adelante, la evaluación científica respecto de los efectos pareciera que sí, efectivamente pudiese dar ciertas tendencias. Pero no sabemos si son tendencias de los efectos de la marihuana o si son tendencias sobre el imaginario colectivo de la marihuana. Porque cuando consultan a alguien, como decíamos, finalmente pareciera ser que estamos preguntando a personas que no tienen certeza de que la sustancia sea efectivamente una marihuana determinada, mucho menos cuáles fueron las herramientas que se utilizaron en el cultivo, y si esa marihuana, ¿verdad?, es de importación, es decir, que viaja de un país a otro de manera ilegal, probablemente tenga un montón de intereses, un montón de gente respecto de hacer que esa marihuana sea lo más eficientemente transportada y producida posible, ¿verdad? Algunos ejemplos de diseño de experimentación. Efectivamente, por ejemplo, en primer lugar, nosotros para validar las encuestas, bastaría que hiciésemos encuestas a personas que declaran consumir marihuana,
y tabular esos resultados, ¿verdad? Y luego hacer una segunda encuesta en la cual le preguntamos efectivamente todos estos datos, todas estas preguntas, si tiene un proveedor único, si es capaz de reconocer la planta en estado natural o alterado, si ve la planta mientras ésta se cultiva, ¿verdad? Si sabe cuáles son los tipos de fertilizantes o no u otras sustancias que se agregan a la planta, etcétera. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta, al parecer, y esa es nuestra hipótesis, ¿verdad? Y en lo que hemos estado trabajando, de que la gente cuando habla de marihuana y de todas las catástrofes que se asignan a la marihuana, la verdad no tiene tantos datos para decirlo. Generalmente las estadísticas científicas no se basan, como uno pensaría, en que personas que siguieron durante 40 años para medir sus efectos de marihuana, comparando ojalá todos sus hábitos, ¿verdad? Que eso en el ámbito del marketing sí se hace. Es decir, no es algo en la ciencia que no exista. Cuando en el ámbito del marketing, por ejemplo, se quieren levantar ciertos estados en el ámbito de investigación y desarrollo, por ejemplo, o investigación y diseño, esto se hace, se siguen personas durante un montón de tiempo para conocer todos sus hábitos y en función de eso evaluar. Pareciera ser que el interés eventualmente sea distinto, ¿verdad? En el marketing es vender, en el ámbito científico de la salud pública sabemos que probablemente no sea, o al menos no debería ser la finalidad vender. En función de todo eso, entonces, y en resumen, cuando nosotros analizamos la legislación en general y la doctrina respecto de la marihuana, de la utilización de cannabis o marihuana en dos grandes ámbitos, que es el ámbito jurídico y el ámbito más científico bioquímico, por decirlo de alguna manera, o medicinal, en el ámbito jurídico hay algunas normativas que sancionan la utilización de marihuana en varias de sus formas, ¿verdad? De manera bastante restrictiva, tanto en Chile como en otros países, sin perjuicio de que es una tendencia que va cambiando, y además sabemos también por los datos estadísticos que el consumo de marihuana ha seguido aumentando todo el tiempo a pesar de esta prohibición, ¿verdad? Y decíamos que en el ámbito jurídico también, si nosotros lo analizamos desde otros principios jurídicos, ¿verdad? O normas jurídicas, por ejemplo, constitucionales, que son más bien mandatos de optimización y no una mera norma a aplicar en teoría, ¿verdad? Con un simple silogismo, es que nosotros entendemos que además la marihuana tiene un montón de efectos que podrían calzar dentro de un montón de derechos, como la libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad, libertad de culto, incluso, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de eso merece mención honrosa el derecho a la salud, ya que cuando uno empieza a buscar el derecho a la salud, en general los autores siguen la definición de la Organización Mundial de la Salud por ser una autoridad en ese ámbito, y en ese contexto entonces la Organización Mundial de la Salud dice que salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social. Tendríamos que preguntarnos entonces, por ejemplo, para recurrir mediante el amparo, el recurso de protección o eventualmente una inaplicabilidad por inconstitucionalidad, si es que consumir esta sustancia de manera recreativa o medicinal implica necesariamente o no, ¿verdad?, mejorar el estado de salud como completo bienestar físico, psíquico y social de la persona. Cuando medimos los daños, al menos en el ámbito cerebral, nos damos cuenta de que por lo pronto no podemos identificar que aquella sustancia que se mide sea efectivamente marihuana por todos los argumentos planteados con anterioridad. Agradezco mucho la oportunidad a Latin Juris, ¿verdad?, por habernos invitado. Gracias al profesor Damián, siempre su amable convocatoria será bien recibida dentro de todas las posibilidades de este humilde docente. Gracias sobre todo a las personas que en el equipo están trabajando en esto, ¿verdad? Ignacio Ramírez y Fernanda Laurido, porque es una investigación de larga data, tenemos que hacer una serie de investigaciones específicas para seguir esta línea de investigación, lo que obviamente reconocemos que podríamos ser personas sesgadas. Yo permanentemente me identifico como una persona sesgada, no creo prácticamente en la objetividad, así que en ese sentido al menos estamos haciendo el esfuerzo por nuestros sesgos someterlos a análisis crítico, ¿verdad?, desde la investigación científica y desde la teoría, la metodología de la investigación científica. Ergo, esperamos que las personas que no estén de acuerdo con nosotros, por favor tengan la onda de realizar los estudios científicos correspondientes, de tal forma que al menos sepamos que cuando estamos hablando de algo en ciencia, que es una ciencia que luego sirve como respaldo para políticas públicas, prohibiciones y criminalizaciones, al menos sepamos que estamos hablando de lo mismo. Les mando un muy fuerte abrazo, por favor quédense en la casa, por estos lugares al menos se viene cada vez peor la cosa, estamos todos luchando como humanidad,
que nos sirva también para recordar que somos uno, no solo en general, sino que además somos un ser humano. El ser humano es un símbolo, somos una especie dentro del reino animal, y muchas veces se nos olvida, pensamos que asegurándonos nosotros solos vamos a asegurar a la especie, y la verdad es que la historia permanentemente nos demuestra lo contrario. Aquellos amantes de John Locke habrán podido meditar sobre esas apreciaciones. Que les vaya muy bien, les mando tremendo abrazote, y mis sinceras mis sinceros parabienes, ¿verdad? Mis sinceras felicitaciones a las personas que organizaron este congreso. Creo que esta es la metodología en la cual tendríamos que avanzar, porque mediante la vía online se pueden juntar una serie de personas que están realizando investigaciones distintas al mismo tiempo en muchos lugares distintos, y eso es una herramienta que nunca antes habíamos tenido como humanidad, así que aprovecharlo. Dentro del ámbito del derecho en general, la videoconferencia se viene cada vez más fuerte y es necesaria, creo yo, lo hemos sostenido así. Que les vaya muy bien, un fuerte abrazo. Muchas gracias.